Muchas gracias, señor presidente. Señorías del Partido Popular, bienvenida a su propuesta no de ley para difundir el flamenco. Ya es un avance, considerando las políticas culturales de la Junta de Andalucía, y también una doble paradoja. En primer lugar, porque han cuestionado aquí en esta misma comisión y en el Congreso, en pleno, la posición del Ministerio de Cultura sobre la colonialidad, sobre la descolonización. Y debieran saber que no se puede entender el flamenco, no se puede entender el arte del cante jondo, si no es pensando desde el sur y desde abajo. No creemos que el señor Moreno Bonilla piense desde el sur y mucho menos desde abajo. Y, en segundo lugar, una contradicción en la PNL que tiene que ver con la dimensión artística, creativa del flamenco y pensar básicamente la dimensión de industria cultural, que es necesario pensar el flamenco como industria cultural, básicamente como un problema de marca España, es decir, con una lógica absolutamente comercial, instrumental, finalista, que nada tiene que ver con una política industrial para el sector. Hemos enmendado la PNL propuesta por algunas deficiencias técnicas y conceptuales. Actualmente se encuentran en funcionamiento diferentes planes nacionales vertebrados a través de tipologías como catedrales, patrimonio industrial, patrimonio subacuático o patrimonio cultural inmaterial. Ya el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial toma como punto de partida la definición de la Convención de la UNESCO, ese organismo internacional tan peligroso para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, según sus socios de gobierno, y que es importante, como saben, para reconocer y desarrollar el flamenco desde que fue inscrito en el año 2010 en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, como expresión artística resultante de la fusión de música vocal, arte de la danza y acompañamiento. En ese Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial se llevan a cabo medidas de fomento de las manifestaciones que gozan del reconocimiento de haber sido declaradas a través de las listas representativas. Cabe destacar dentro de ellas las ayudas en régimen de concurrencia, especialmente de concurrencia competitiva para proyectos de salvaguarda del patrimonio cultural, tanto para asociaciones como para comunidades vinculadas con dichas manifestaciones. De los más de 8 millones de euros asignados a las ayudas a la música, la lírica y la danza en 2023, 1.132.700 euros fueron destinados a beneficiarios del ámbito del flamenco, suponiendo en total aproximadamente un 14% del total. Asimismo, el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en espacios de las entidades locales, del INAEM, Proyecto Platea, cuenta con compañías de flamenco en el catálogo. Los tablaos flamencos han podido acceder a ayudas convocadas por el INAEM en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigidas a la modernización de las estructuras de gestión de las artes escénicas y de la música. En el punto 6 proponen desarrollar en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, pero hay problemas competenciales respecto a las competencias que no son del Ministerio de Cultura y también respecto a la elaboración por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las comunidades autónomas de planes que incorporen en la formación, en sus procesos formativos, al flamenco. Pero lo más importante jurídicamente es que el artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía otorga a la comunidad autónoma, con carácter general, la competencia exclusiva en materia de cultura y de proyección internacional de la cultura andaluza, particularmente todo lo relativo a la formación, conocimiento, conservación, investigación y promoción del flamenco como elemento singular. Por eso, en sede parlamentaria andaluza, se aprobó una ley de flamenco que, como bien conocen sus señorías, fue insuficientemente calificada por los principales actores del sector. La PNL, además, utiliza términos de escasa entidad para apoyar el flamenco. Por ejemplo, menciona el teatro flamenco, que no es sino una categoría mercantil que nada tiene que ver con el flamenco. Además, se mencionan localidades donde se desarrollan festivales con tan poco conocimiento que se olvida la Puebla de Cazalla o nombra incorrectamente a Mairena, a secas, no sabemos si le da al cor o del aljarafe, es decir, un desconocimiento impropio de quienes dicen defender el flamenco. Pero, yendo a lo concreto, creo que es muy importante señalar algunos elementos que habría que subrayar al respecto. La colaboración del INAEM con el Instituto Andaluz y, concluyo, señor presidente, la cuestión conceptual, importante. El máximo defensor del origen árabe de flamenco, Blas Infante, en sus Orígenes de flamenco y secreto del cante jondo, propone como etimología la palabra flamenco el supuesto árabe felat menjú, que traduce como labrador huido o desposeído, como los jornaleros andaluces, a los que con su voto en contra dejaron sin protección en la cobertura con las medidas de gobierno para la protección social. Creo que una medida esencial en la política de promoción del flamenco tiene que ver con la industria,
con la dimensión justamente de financiación en política cultural de esa dimensión material, la del Estatuto de Autonomía, que tendría recursos suficientes para desarrollar un plan estratégico en la materia y, por supuesto, el desarrollo de la Ley Flamenco con las políticas que tienen al respecto. O, particularmente, con una iniciativa del Gobierno fundamental, el Estatuto del Artista, que garantiza al sector que viene demandando, como la Unión Flamenca, más recursos y garantías del marco normativo para este desarrollo. Este es el reto, señoría del PP. Nosotros apoyaremos la PNL con la enmienda que propone el Grupo Socialista para intentar llegar a un acuerdo y promover, que es el objetivo final, la industria cultural flamenco con una conceptualización más precisa y más coherente en la financiación a este respecto de la Junta de Andalucía. Gracias, señor.